Lo que estábamos hablando antes, no sé si Sí, se lo puede dar como un refresh. claro, Pero claro. está bueno, está bueno. El tema de la sostenibilidad, Sí, que es un debate que se mantiene, de hecho, en diferentes ámbitos. El espíritu del desarrollo sostenible y lo otro que habla de la parte individual y de la libertad. Al menos los argumentos que yo he escuchado en ciertas ocasiones me han convencido. Cuando se utiliza la premisa de la libertad individual, la capacidad que uno pueda tener de hacer lo que quiera, sin ningún tipo de restricción y evitando el análisis sobre lo que puede hacer el desarrollo sostenible y todo el impacto que puede implicar la conducta o la forma en que uno se moviliza, por ejemplo, si hablamos de movilidad. Concejal, estás muy inmerso en esta cuestión y de hecho en tu época de campaña apareciste con esa impronta, con ese relato de que se puede apostar a la sostenibilidad que va en contra de lo que se propone. O sea, no es eso lo que propone, digamos, el sistema, si hablamos a nivel, si extendemos el espectro. a ver, Viniste en bici, viniste sudado y esto justamente es ejemplo de eso. O sea, estás apostando a no contaminar, a, digamos, a defender tu bolsillo. ¿Qué más? Actividad física, cuidar el ambiente, un montón de cosas que se suman ahí. bueno, a ver, empecemos por eso que dijiste del concepto de la libertad. Yo aclaro algo para mi forma de pensar es muy, o al menos siempre intento, ¿verdad? De reflexionar sobre cómo estoy pensando, ¿verdad? De llegar un poco a esa metacognición, pero yo trato siempre de ser muy lógico, no ideológico. No sé si me explico de entrada, porque hablaste de un concepto de libertad que No hoy siempre, que hoy en día se esboza mucho y hablaste de sistema. sí, no siempre uno puede escapar de la parte ideológica también. No, hay gente que quiere ponerle etiquetas a las cosas. Eso sí es, pero yo personalmente trato de no entrar en esas cuestiones porque se consume y no se reflexiona. Uno adopta nomás ya tal cosa y hablaste de la libertad como un concepto como que el que elige la sostenibilidad es menos libre que el que elige moverse en auto porque se le canta, ¿verdad? Y el que uno puede hacer lo que quiere sin restricciones, eso es libertinaje, ¿verdad? Hay un filósofo que no es lo mismo la reflexión constante del pensamiento filosófico que el producto enlatado de la ideología que yo adopto y consumo porque me calza o me gusta la etiqueta o lo que fuera, ¿verdad? En una reflexión constante, que es siempre preguntarse las cosas, hay que preguntarse como creo que era Immanuel Kant, el que dice, ¿qué pasa si todo el mundo hace lo mismo que yo? O sea, si yo tengo que irme solo a un lugar y me elijo irme en auto, que es una máquina de más de 1000 kilos, y yo tengo 90, 100 kilos, y esa máquina para moverse consume quemando combustible fósil, tirando gases a la atmósfera, y la calle tiene 8 metros de ancho, ¿qué pasa si todo el mundo hace lo mismo que yo? Y no da abasto la calle, el aire va a estar muy contaminado y quizás todos vamos a estar menos sanos, ¿verdad? O sea, Colapsa todo. claro, es imposible, o sea, no da la infraestructura vial, por eso hablo que es lógica, no es algo ideológico, es algo lógico, es tangible, es material. El ancho ahí está la prueba de Los Ángeles, ¿verdad? Que destruyeron su sistema de transporte público en la segunda mitad del siglo XX y hoy en día no les alcanza ni cuadruplicar las carreteras para reducir los tiempos de viaje en auto. Porque una persona en una máquina de 4 metros de ancho por 2 de largo por 2 de ancho, de 1000 kilos, y es una desproporción. Ahora, ¿qué pasa si todo el mundo se mueve en bici? Y ahí dentro de la libertad, vos sos libre cuando te sube el combustible para moverte en auto. Sos realmente libre cuando vos ves que yo paso despacito, a una velocidad prudente, y todo el mundo está trancado. Yo paso en la bici. Sos libre perdiendo horas de tu vida en el tránsito. Sos libre cuando tenés que depender de medicamentos cuando pasás los 40 años para no tener un patatús porque no tuviste suficiente actividad física. Sos libre de las farmacéuticas y todo lo que tenés que... Económicamente no sos libre, o sea, sos libre de la obsolescencia aparente porque cambian de modelo cada auto y tu auto ya parece viejo y perdió valor. O sos más libre si tu bici es la misma que hace 10 años como la mía y nadie te juzga porque tu bici es modelo viejo. Pero en esta sociedad todo el mundo te juzga si tu auto es modelo viejo. O sea, la libertad es muy relativa
en este sistema, ¿verdad? Y pensar en ese tipo de libertad trancado en el tránsito, cuando yo en 10 minutos llego a un lugar y los que se van en auto 25, cuando yo puedo bajarme de la bici, hacer media cuadra caminando por la vereda y el que se va en auto tiene que hacer 4 cuadras porque, o si no es contramano, tiene que pegar la vuelta a la manzana. Y yo creo que soy más libre que el que está en el auto, ¿verdad? Ahora Claro, sí, casos y casos, porque eso se puede dar en un contexto, pero en otro contexto de urgencia, yo puedo tener la necesidad urgente de llegar a 10 minutos en vehículo, ahí que en dijiste la bici palabra clave, que me va a costar. necesidad. Necesidad. Y ahí es donde hay que ser muy criteriosos y críticos con cómo una ciudad se desarrolla y llega de 100.000 a 1.000.000 de habitantes sin colapsar. Necesidades. Cuando uno elige sin tener la necesidad, y uno tiene que reflexionar sobre qué pasa si todos hacen lo mismo que yo, ¿verdad? Ahí esa es la palabra clave. Si es necesario, se entiende. Si no es necesario y quizás tenés otras alternativas que son mejores. Pero nadie discute cuando se trata de una cuestión de necesidad. También hay que reflexionar que cuando uno se va al súper y hace unas compras de cuánto, a reventar para la semana una familia de 4, 20, 25 kilos de compras, y la máquina de 1.000 kilos para mover 25 kilos de compras, si estás en buen estado de salud, por eso hablo de la necesidad, ¿verdad? Salvo que sea necesario y nos puedas llevar. Y vos podés llevar 25 kilos de compra en una bici. Yo llevo. Me voy a la feria municipal, hago 9 kilómetros desde mi casa para ir a la feria municipal todos los domingos. Al súper me voy en auto por una cuestión de que también nos vamos también entre varios. Pero le llevo a mi hijo al colegio, llevarle a tu hijo al colegio una necesidad. Yo le llevo al colegio en bici a mi hijo, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente, pues el asientito que tengo en la bici hasta 25 kilos. Cuando sea más grande que eso ya no voy a poder. Ahí aparece una necesidad. Entonces, son decisiones que uno toma pensando de una forma no egoísta, de una forma en la que uno reflexiona sobre el impacto en el resto de la gente, en los prójimos. Acabamos de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Reflexionando un poco en cómo le impacta a los demás. Si pongo la música a todo volumen y quieren dormir mis vecinos a la madrugada, es lo mismo. Para todo, siempre pensar de una manera en la que no estoy en un individualismo egoísta, sino pienso, esto si todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, siempre que pueda, hasta que sea una necesidad para mí, voy a elegir moverme de una manera. Y también las etiquetas, ¿verdad? Si bien está bien el término sostenible o sustentable, se prostituyen mucho los términos hoy en día, ¿verdad? Hay cada greenwashing, que es cuando se pone nomás todo verde el logotipo y se dice que es sustentable, algo que en realidad es un crimen. Claro. ¿Verdad? O Pero en un texto le agregas la palabra sostenible, diverso, puro y no sé qué marketing. otro término, y ya está, Sí, cumpliste ya con el requisito. Entonces, si bien es así, una movilidad sostenible la que elijo, para ponerlo en palabras mucho más simples y sin etiquetas, yo me siento más libre y me siento mejor físicamente y psicológicamente si hago un poco de ejercicio y a veces no tengo tiempo. Entonces, cada trayecto que puedo usar mi cuerpo para llegar, voy a usarlo, ¿verdad? Me hace sentir mejor. Convengamos que, y creo que coincidimos en que tienen que haber alternativas. O sea, para la gente que quiera usar el transporte, tiene que haber uno que preste el servicio de calidad, tiene que haber un espacio para la gente que quiera andar en bici, para la gente que quiera andar en vehículo, pero generalmente uno mirando otros países también, o al menos escuchando gente que cuenta su experiencia, generalmente se busca a la par desincentivar. Y ahí es donde yo ya no me sumo. Se quiere desincentivar el que la gente quiera comprar un vehículo, por ejemplo. ¿Y por qué si yo tengo mi plata y si quiero comprarme 5 vehículos y me compro 5 si tengo? Y si no tengo, y lo siento mucho, me compro para mi bici y tengo que encontrar también un espacio para ir en bici. Pero generalmente estas políticas traen consigo la idea de que se tiene que desincentivar lo otro. Y lo que yo digo es, pongamos todas las alternativas y que cada uno, de acuerdo a su capacidad, a su necesidad, utilice el medio que más le sea conveniente. Me parece correcto. Nadie le debería prohibir a nadie comprarse un auto. Ahora, la ciudad misma, si tiene todas las. Ahí entra un tema de equilibrio, ¿verdad? Que también es algo súper lógico. Si vos hablaste, hay que ponerle a todas las alternativas. ¿Cómo logro que las alternativas sean igualmente atractivas?
si todo se piensa para el auto? ¿Cómo logro el espacio para un carril exclusivo para el transporte público si no puedo eliminar un carril del auto o una franja de estacionamiento? Y ahí saltan todos porque la libertad, porque tal cosa. ¿Y cómo yo te voy a dar una alternativa para que vos experimentes algo que es mejor para todos? Quizás implica un sacrificio para vos como individuo, pero es mejor para todos como comunidad. ¿Cómo voy a poner una alternativa que realmente te atraiga si el transporte público termina trancado en el tránsito igual que el auto? ¿Verdad? Entonces, no se trata de desincentivar, se trata de entender lógicamente que no cabe todo y cabe menos. Si en un colectivo yo puedo meter 60 personas con aire acondicionado y si le puedo dar a eso un carril exclusivo, se puede mover con una frecuencia súper buena y bien puntual y no trancarse en el tránsito. Y si yo quiero tener 60 personas en autos, son 3 cuadras de cola. Si es que se va uno en cada auto, que es un caso común de la mayoría, se va uno en cada auto. Entonces, la ciudad misma no da abasto para que todos elijan solo su conveniencia sin pensar de manera colectiva. Entonces, ahí es un problema lógico de... No es desincentivar, pero necesitamos darle espacio a las alternativas, o si no, nunca van a aparecer. Eso es categórico, nunca van a aparecer, ¿verdad? Tiene que haber educación en ese sentido. Es una cuestión de reflexión consciente, no son ideologías, ¿verdad? Nosotros necesitamos reflexionar de forma consciente sobre todo quienes trabajamos en establecer políticas públicas. O si no, siempre va a ser emocional, o si no, siempre va a ser el hecho de que no podemos luego cambiar nada y el status quo. ¿Y cómo vamos a mejorar si no cambiamos? Como si fuese que estamos bien, ¿verdad? O sea, hay corrupción, los informes de PISA hablan de cómo estamos en educación. Asunción, hace unos años atrás, era la ciudad con peor calidad del aire de Latinoamérica, peor que Santiago de Chile, que está entre cordilleras. O sea, igual tiene el título de capital verde de las Américas por la cantidad de árboles que tiene, pero el azufre y el plomo que salen de la calidad de combustible que tenemos y el transporte público que tenemos hacen que la calidad del aire igual, o sea, eso mejoró un poco, pero de nuevo, o sea, queremos mejorar, queremos cambiar, estamos cómodos como estamos, vamos a seguir cómodos 100.000 habitantes cuando, como estamos con 100.000 habitantes cuando seamos 110.000, 120.000, 150.000, o hay que ajustar cosas para que cuando seamos 200.000 habitantes sigamos estando por lo menos igual de cómodos, o más cómodos si se puede, ¿verdad? Con menos problemas de salud. La segunda causa de muerte a nivel país, según las estadísticas, tiene que ver con enfermedades relacionadas al sedentarismo. Entonces, Claro. más que desincentivar el auto, es incentivar otras cosas positivas nomás, ¿verdad? De ahí a que alguien se sienta atacado o algo, no. Personalmente creo que no tiene que ver con eso. Es una reflexión lógica de qué se puede mejorar. Claro, no, y de hecho que desde el discurso bien se podría desincentivar, o sea, ¿cuál es el problema con eso? Pero no es mi estilo. Acá está la prueba de claro, que... pero cuando aparecen leyes, ahí ya cambia la cosa, porque ya existe algo que te impone allí una barrera. Pero Hay veces que no podés liberar el espacio para construir las alternativas, carriles de bicisenda, carriles exclusivos para el bus, si no legislás y no pones leyes al respecto, ¿verdad? Por eso es un equilibrio. se tiene que analizar bien, ¿no? Sí. Pero ya que estás hablando de tener una visión una visión a futuro y de la planificación y de ver que de aquí a 10 años o 20 años la gente sigue estando cómoda, existen visiones y visiones, y actualmente en Encarnación existe una visión de que el sistema de estacionamiento medido está ayudando a que exista orden en la ciudad de Encarnación, y en teoría, si eso funciona y es así, la gente debería estar más cómoda y más feliz y se tiene que mover con mayor libertad, etcétera, etcétera. Pero en la práctica no es tan así. Hay una parte de la gente que dice, no, en realidad esta medida que se sustenta sobre ese argumento de mayor comodidad, mayor orden en el tránsito, etcétera, no está provocando eso que promete. Genera incomodidad, se eleva el costo para el residente encarnaceno. Y entonces surge una propuesta que dice, ya eliminata, chau SEM, chau al SEM. Y yo pensaba hoy a la mañana, hora pico y caótico el tránsito, y me acordé el antes de la aplicación del SEM y el día después del SEM, donde sí, uno veía una ciudad despejada, calles despejadas.
¿Qué sucedería hoy día con el dato objetivo también a la par que va aumentando la cantidad de gente que tiene vehículo? Inclusive algunos ya no tienen un solo auto en su casa, ya tienen dos, hay gente que ya tiene tres vehículos en su casa y todos se usan. ¿Puede ser un camino viable pensar en revertir esto, un sistema que apunta a ordenar el tránsito, que hay gente que no está de acuerdo y se plantea eliminar de vuelta? ¿Qué va a significar para Encarnación? A ver, me gusta mucho que dijiste que te acordás. Yo creo que lo fundamental para medir esto es tener memoria. Y, y es invitarle a todos que recuerden un poco cómo era antes. Eso no quiere decir que no haya muchas cosas para mejorar. Hay muchísimo para mejorar dentro de esto. Como todo lo que se implementa de cero y como algo nuevo. Siempre va a tener que ser objeto de un proceso de mejora continua, ¿verdad? Siempre. Entonces, sí hay que mejorar muchas cosas. Pero es fundamental lo que dijiste, memoria, recordar cómo era antes. E inclusive, ¿verdad? O sea, en el circuito está un poco más difícil, ¿verdad? Acá en el centro como que ayudó mucho más. Pero también es por una cuestión de resistencia de un sector. Más allá de hablar puntualmente del SEM, yo apelo a la memoria que vos lo trajiste a colación, de cómo era, cómo puede ser si realmente uno encuentra el lugar porque hay rotación, con todas las mejoras que haya que hacer, ¿verdad? Con todos los peros que se le puede poner, que eso son todas cuestiones ajustables. Yo creo que es muy limitado en la capacidad de proponer, por no decir totalmente incapaces de proponer, son los que en época de campaña tienen como discurso deshacer lo que se hizo y no superar o tener algo adicional o avanzar, ir hacia adelante. No es adelante Encarnación ahí, es sacar algo que se avanzó y listo. Se puede mejorar, se tiene que mejorar en muchos aspectos, pero el discurso principal de la campaña política de cierto sector se centra en deshacer lo que se hizo y no hacer algo. O sea, tu propuesta no es construir, es destruir. O sea, y hay que acordarse nomás, no solo de cómo era el tránsito antes del SEM, sino cómo era la política, la administración antes de esta administración. O sea, hay que tener memoria en general. Yo me agarro fuerte de lo que vos dijiste. Me recuerdo, me acuerdo, vamos a acordarnos. Vamos a recordar, vamos a tener memoria y vamos hacia adelante. Nosotros no podemos poner primera, segunda, cuarta y de repente poner en la R. No, poner quinta, ¿verdad? Y seguir avanzando. Sí. O sea, eso es categórico, ¿verdad? Y está a la vista. Yo creo que la gente que tiene memoria se acuerda cómo era. La gente que... Y si vamos a analizar desde el punto de vista de lo popular, es totalmente impopular cualquier medida que implique pagar algo cuando vos no pagabas. Ahora, Que también es razonable, o sea, hay una cercanía, digamos, en la decisión y por eso quizás hay un reclamo más fervoroso. Antes no había IRP y de repente aparece el IRP, ¿verdad? Y después no te tocaba, pero después va bajando. Primero eran los que ganaban más de tanto, y después los que ganan hasta tanto, y hasta que te toca el IRP. Y alguna vez vamos a pagar todos IRP, hasta los que ganan salario mínimo, si sigue así la cosa, ¿verdad? Y yo no veo que necesariamente hayamos repuntado en educación, en salud, en transporte, en infraestructura, salvo concesiones de rutas a empresas privadas por 90 años, por décadas, ¿verdad? Entonces, y no le veo a la gente quejándose de esa forma. Entonces, salvo sí que hay un sector que se queja de esto. Entonces hay que ser muy crítico, hay que reflexionar mucho cómo viene, de dónde viene, si esa gente se queja de la salud y la educación o porque el gobierno de turno del Correlino se queja. Hay que ser muy críticos. Y sí hay gente que tiene fundamentos para quejarse, pero no son cosas que a mi criterio impliquen que haya que retroceder, sino que haya que mejorar, mirar hacia adelante y mejorar. Como dije bien al comienzo, esto tiene muchísimas cosas perfectibles y tenemos que mejorarlas y estamos planteando siempre las propuestas para esas mejoras.
Pero hay que avanzar, hay que ir hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando la medida sí corresponde y objetivamente es una medida que favorece y que va a favorecer, pero la gente no está de acuerdo con la medida? ¿Qué tiene que primar allí? ¿Lo que la gente acepta, quiere o lo que conviene realmente? Porque también se plantea de esa forma. Hay una administración que considera que este es el camino, pero la gente no lo ve así. Entonces, ¿qué tiene que primar? ¿La voluntad de la gente que temporalmente está en un cargo o lo que la gente considera que es más oportuno? Bueno, yo no creo que esta medida venga de la voluntad así personalista de la gente que está en un cargo coyunturalmente. Esto viene de, como bien dijiste, ¿te acordás cómo era antes? Esto viene de algo que se percibía. O sea, yo tenía la oficina en el centro y tenía que pegar 1000 vueltas. No en hora pico, en cualquier horario, porque la gente, igual que yo, ¿verdad? Con la oficina en el centro me iba y a veces estaba 8 horas mi auto en un lugar. O sea, monopolizaba un lugar de estacionamiento. Y ahora no es que tampoco tenés prohibido estacionar, salvo que pagues. Te vas a 1,5 cuadras desde el corazón del centro y ahí ya no se paga. ¿Verdad? Entonces, hay que entender que no se trata de que te están cobrando sí o sí. Te cobran si querés estacionar en determinados lugares. ¿Verdad? Eso nomás es. Y esos lugares son los de mayor demanda de rotación, porque concentran las instituciones financieras, prácticamente el 90% de las instituciones financieras, concentran la mayor cantidad de comercios, y esos son lugares donde la demanda es rotación. Yo no me voy a quedarme todo el día, me voy a hacer un trámite al banco, me voy a comprar algo y salgo. Entonces, había mucho más allá de la voluntad particular de algún gobernante de turno, había una cuestión objetiva analizada cuando se decide implementar esto, ¿verdad? Que de hecho nadie, ni siquiera los que hoy en día nos quieren liberar de esto, nadie votó en contra. Están las actas, pueden entrar al portal de Ciudadanía Activa, escribir SEM, escribir estacionamiento medido en la sección de actas, y le van a salir todas las actas. Nadie publica estas cosas, solo Ciudadanía Activa. Y le van a salir todas las actas y miren el día que se votó. Nadie votó en contra. Hubieron abstenciones y ausencias. En contra, nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que está todo perfecto? No. Hay cosas que mejorar. ¿Por eso hay que sacar? No, porque te acordás cómo era antes. Entonces, es una cuestión de, yo repito, hay que mirar hacia adelante. Y Sí. hablando de mirar hacia adelante, Nadie ha dicho que, al menos yo no he escuchado todavía a nadie que diga que en realidad no necesita ordenamiento o apuntar al ordenamiento de tránsito. Pero el método, la forma, ¿puede existir otra alternativa que no sea el SEM, por ejemplo? ¿O existe en otro país alguna otra experiencia? ¿O necesariamente este es el camino? Un sistema de estacionamiento. yo creo que hay alternativas para todo, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos en un contexto, ¿verdad? Por ejemplo, hace como 10 o 15 años recuerdo que Buenos Aires prohibió que los autos entren luego a cierta área del centro de tal hora a tal hora. Entonces, no había luego ni autos en una zona. Después, creo que en Chile también hubieron días por chapa. En resumen, ¿de qué estamos hablando? Volviendo a lo primero, de que no da abasto la ciudad para tantos autos. Menos si van a dejar todo el día ahí estacionado. Claro, Entonces, de nuevo, el problema pasa por no tener las alternativas. Yo, más allá de las alternativas al SEM, buscaría las alternativas al auto. Y entonces, solo quienes realmente necesitan van a usar. Y bueno, ahí cambia mucho el panorama, ¿verdad? En cuanto a la demanda y la oferta de espacio que uno tiene claro, para ese tipo de movilidad. Entonces, hay que pensar de forma integral. O si no, es como que estamos con un árbol que nos tapa todo el bosque y ese árbol es el auto y el SEM y no pensamos en el transporte, en la movilidad dinámica y activa, la bicisenda, en que no está mal caminar 5 cuadras. No digo porque no querés pagar el SEM, digo en general. Como en cualquier ciudad del mundo, que vos ves los porcentajes de obesidad, de calidad de vida, de las causas de muerte en los países desarrollados que resolvieron alternativas al vehículo particular, que tienen un sistema de transporte público ejemplar, pero tienen que caminar hasta la parada. Y son 500 metros, son 300, 500, 800 a reventar. Pero las ciudades son caminables, las veredas están resueltas, hay educación vial y le dan paso al peatón. Entonces, hay demasiadas externalidades positivas, directas e indirectas, de pensar más allá del auto, ¿verdad? Eso es categórico. ¿por qué yo preguntaba de la alternativa? Porque yo imagino que los que proponen eliminar van a plantear algo en su lugar.
Porque si no, ahí sí sería todo un caos, porque todos coincidimos en que se tiene que hablar de ordenamiento de tránsito, porque si no es un caos, pero si se elimina el SEM, ¿qué viene en su lugar? ¿O qué habrá en su lugar? Y la gente deja de pagar y quizás esté más feliz porque no paga para estacionar en ciertos lugares de la ciudad. Repito, nadie niega. Así como di la referencia al IRP, ¿verdad? Nadie estuvo feliz, pero nadie pidió que se saque. En todo caso, sí deberíamos pedir que, como nos están cobrando más impuestos, mejore la salud, la educación, las rutas, ¿verdad? Y esas cosas, pero me gustaría que como sociedad podamos tener ese nivel de reflexión, ¿verdad? Y bueno, Cuando se habla de mejorar las condiciones para que el SEM realmente se implemente como tiene que ser y nadie esté disconforme, el transporte público se suele mencionar como una deficiencia y del por qué no se puede aplicar el SEM, porque no tenemos esa alternativa que hablabas justamente. Vos sos actualmente presidente de la Comisión de Transporte. ¿Qué novedad hay sobre esto? ¿Hay una nueva unidad, un nuevo itinerario que ya está vigente? lo que estamos viendo es que hay algo que ajustar. Es una minuta que presenté, ¿verdad? Para un proyecto de ordenanza. En particular, eso ya está hecho desde que hicimos la planificación para la licitación en el 2022. Se ajustó y se mejoró para el 2023 en el Plan de Encarnación más 2030 con la propuesta de un transporte público de administración municipal y se volvió a ajustar y mejorar para la presentación de itinerarios exclusivos para la ciudad de Encarnación en un sistema integrado con transbordo pero exclusivo para Encarnación al caer las negociaciones en la mesa metropolitana. O sea, nunca desatendimos ni dejamos de ajustar nuestras propuestas a las realidades emergentes. Y ahora la realidad emergente nueva es que al menos un itinerario tenemos con un servicio diferencial y que con las cosas que nosotros siempre propusimos, ¿verdad? Con billetaje electrónico, unidad 0 kilómetros, aire acondicionado, buses inclusivos. Pero lo que falta es implementar un poco una regulación respecto a las paradas. Y eso es una minuta que presenté, que vamos a estudiar la semana que viene seguramente ya como para tener un dictamen lo antes posible. ¿Cómo es la regulación de paradas? Y te pregunto, porque así creo que es más dinámico, y le pregunto a la gente si les parece que, ¿cómo consume más el aire acondicionado en tu casa? ¿Cómo consume más electricidad? ¿Si cerrar la puerta o si abrir la puerta? Si abrir la puerta. Si cerrás la puerta. Si abrís la puerta, claro, si abrís la puerta consume más, Claro. porque nunca corta, Sí. ¿verdad? Y si ese aire acondicionado no depende del medidor de la ANDE, depende del motor del colectivo, ¿cómo consume más el colectivo? ¿Cómo consume más? Y si corta el aire acondicionado, consume menos. Si todo el rato tienes que estar trabajando, consume más. Aunque no tengas aire, ¿cuál es el momento en el que más combustible consume un motor? Aunque no tenga aire acondicionado prendido. Cuando tenés que romper la inercia. O sea, está en cero, está en reposo, como dice la física, ¿verdad? Está en estado de reposo el colectivo, vos tenés que ponerle en marcha. Si vos tenés que parar en cada cuadra, en cada esquina, un colectivo con aire y abrir las puertas de atrás y de adelante, no da abasto y nunca corta. Entonces consume más porque trabaja más el aire acondicionado. Y si en cada esquina vos tenés que detener el colectivo, que quede en estado de reposo, y volver a romper inercia y ponerle en marcha a esa cosa de no sé cuántas toneladas, también consume más tu colectivo. Entonces, ¿para qué tenemos un 0 kilómetros si termina consumiendo, porque tiene el aire prendido con la puerta abierta, más que la chatarra que teníamos? No sé si me explico. Y eso es algo que nosotros dijimos que iba a pasar. Por eso presentamos estas regulaciones. ¿Y qué va a implicar en la práctica la regulación? Paradas cada 500 metros. Cada 500 metros. Entonces, donde llegues vos a la línea de colectivo, por ejemplo, sobre la calle Artigas, vos venís caminando de cualquier parte de la calle Artigas y sabés que como máximo a 2 cuadras hacia la izquierda o hacia la derecha va a estar una parada de colectivo. ¿Qué implica esto? Se consume menos combustible, se contamina menos, se hace más eficiente el sistema de transporte, no solamente en términos económicos por la reducción en costo del combustible, sino por una cuestión de la frecuencia. Si yo tengo que parar en cada esquina y el sistema de seguridad del bus me dice que yo no puedo no puedo ponerme en marcha hasta 10 segundos después de que cerró la puerta, porque así son los sistemas de seguridad de estos buses nuevos, y eso, 10 segundos en cada esquina, y no puedo mantener una frecuencia, no puedo garantizar los horarios al usuario. Claro. En todas las ciudades desarrolladas, ni siquiera estoy hablando de Europa, estoy hablando de cualquier lugar que esté bien planificado el transporte, no parás en cada cuadra. Que a veces al usuario eso le incomoda también. El hecho de que el chofer no quiere quedarse allí justo donde el pasajero quiere bajarse.
Obvio que es más cómodo que te dejen en cada esquina porque así vos te quedás ahí. Pero vamos de nuevo a lo que decía antes. ¿Qué pasa si todos hacen lo mismo que yo? ¿Qué pasa si todos quieren parar en cada esquina? Y no, tu 0 kilómetro termina consumiendo más que la chatarra de 20 años que tenías. Nunca va a enfriar bien el aire acondicionado y le está afectando en general a todos los pasajeros. Tardás más, no podés cumplir con las frecuencias o mejorar para que no esperes tanto el colectivo. Porque todo el mundo se quiere bajar en la esquina. No quiere caminar ni 2 cuadras. Entonces, ese egoísmo de a mí me queda más cómodo, en vez de decir esto le conviene a todos, hace que el sistema caiga, que fracase. Y no queremos que un sistema que obtuvo una pizca de mejoras con todo lo que nosotros esperamos que pueda llegar a ser, se dio un primer pasito, no queremos que esto caiga. Por eso presentamos ese tipo de regulaciones, de paradas estratégicas, ¿verdad? Que obviamente van a estar sujetos, esto ya lo mencioné, ¿verdad? Estudios de movilidad detallados que estamos protocolizando y que vamos a poner en marcha en breve. Pero no podemos nosotros tener un bus 0 kilómetro que termina consumiendo más. ¿Bajo qué reglas se rigen actualmente las paradas? ¿Se considera esto? ¿Se contempla cada 500 metros o cómo es el tema? El sistema internacional creo que ya tiene cada 200 metros, cada 2 cuadras. Esto está estratégicamente analizado, que repito, va a ser objeto igual de profundizar, pero para mí algo imprescindible e impostergable. Nosotros no podemos hacer que las pocas mejoras que obtuvimos en transporte público como ciudad estén comprometidas por una ineficiente planificación y regulación. Eso necesita regularse y mejorarse cuanto antes, ¿verdad? Y nada, es siempre la visión que tenemos, ¿verdad? De ver que se pueda mirar hacia adelante, que se puedan mejorar las cosas, entender que nosotros somos una sociedad que tenemos que vivir en comunidad y que no, pero a mí me conviene bajarme en la esquina. A mí también, ¿verdad? A mí también me es más cómodo venir con la música que me gusta en el aire acondicionado, pero igual elijo moverme en bici. No es tampoco, no es tampoco un sacrificio inhumano. Claro, claro. Caminar 2 cuadras y media es tener una mirada de largo plazo desde una reflexión consciente y entender que hoy va a ser mejor el transporte si puede cumplir horarios o tener una frecuencia más reducida. Hoy ya va a ser mejor viajar adentro del colectivo si el aire acondicionado es más eficiente. Y hoy que ya sube el combustible, ya subió y va a volver a subir, es mejor planificar un sistema más eficiente o si no van a pedir suba al pasaje. O van a ser más reguladas. ¿No plantearon todavía suba el pasaje? En cualquier momento va a llegar porque el combustible sube. Y si nosotros, para colmo, que sube el combustible, planificamos un sistema ineficiente que termina consumiendo más combustible y no tenemos ni un poco de visión de políticas públicas de calidad o conciencia sobre lo que es un sistema de transporte. Entonces, para eso estamos, ¿verdad? Este nuevo itinerario, ¿cómo está operando actualmente? ¿Verdad? Creo que dentro de poco vamos a poder tener ya seguramente como municipio, eso creo que está establecido en el contrato, que se pueda acceder después de un periodo de un par de meses a todos los datos del billetaje electrónico. Ahora sí hay que analizar un poco con un trabajo, creo yo, ¿verdad?, de volumen de pasajeros que se puede hacer tranquilamente en el lapso de 15 días, por lo menos como para tener un pantallazo general. No será lo más detallado, pero sí es algo necesario de hacerlo, porque es solo un itinerario, entonces por eso creo que sí es posible hacerlo, no es todo el sistema. Analizar un poco el volumen de pasajeros a la antigüita, o sea, subirse y ver en distintos horarios, en distintos días, cuál es el volumen de pasajeros y contrastar después con los boletos vendidos mediante el billetaje electrónico. ¿Por qué? Porque si el sistema te arroja de manera mucho más cómoda los datos de volumen de pasajeros, pero no todos los pasajeros todavía usan la tarjeta. Ahora, para billetaje electrónico, todavía un sistema combinado de pago en efectivo o pago con tarjeta. Entonces necesitamos hacer ese estudio de volumen de pasajeros también. Bueno, te puedo dar una respuesta de cómo funciona de acá a un mes seguramente, cuando se tengan los datos de billetaje y tengamos hecho el estudio de volumen de pasajeros, permitiéndole tener este lapso de tiempo desde que arrancó, ¿verdad?, que estaba luego pautado, que eran un par de meses como para poder tener los primeros estudios. La rentabilidad para el empresario se va a tener también en ese periodo de tiempo, ¿no? Más o menos un panorama de si va a ser negocio realmente para ellos o no. Eso es algo porque esto ineludible. O sea, nosotros no podemos pretender que nada funcione a pérdida. Eso es categórico. Ahora, ¿qué funciona y cómo funciona? Además de si pierde o no pierde, es lo que tenemos que plantear, ¿verdad? Es de calidad, es inclusivo, cumple los horarios, podemos mejorar la frecuencia,
Y son todos esos los factores que estaba diciendo recién, por eso presenté esa propuesta de regulación, ¿verdad? Pero acá justamente lo que queremos es que no caiga. Esto depende de una inversión, ¿verdad? Entonces no queremos que caiga. Y si no hacemos algo ante la suba del combustible y seguimos manteniendo un sistema que no se planificó en cuanto a paradas, y vamos a subir los costos y ahí va a caer. O va a tener que subir el pasaje y ahí lo que cae es la demanda de usuarios, porque ya un servicio diferencial con un costo más alto. Entonces, si sube otra vez más, menos pasajeros va a tener y ahí cae, es un círculo vicioso. Es ocuparse de manera integral, ¿verdad? Entonces, personalmente yo no quiero que caiga ninguna de las mejoras. Vamos a seguir trabajando en captar el interés de otros transportistas, pero mucho menos vamos a captar el interés de otros transportistas si es que el que invirtió cae, ¿verdad? Por eso hay que ser muy conscientes de eso. Bueno, es un escenario probable entonces que se plantee la suba del costo incluso, si es que continúa también este contexto de guerra y se complica el tema del petróleo y compañía. Y no es una opinión mía así al azar. El histórico nos dice que siempre que subió el combustible se pidió suba al pasaje. El histórico nos dice que siempre que hubo guerra, sobre todo en países de donde sale gran parte del volumen del petróleo del mundo, sube el precio a nivel global. Había amenaza de que iba a llegar a $150 por barril, ¿verdad? Eso inevitablemente repercute en los precios en Paraguay porque no producimos petróleo, es un producto importado. Y no, es lógico pensar eso, pero no tenemos que esperar. Tenemos que anticiparnos a ver qué podemos hacer para optimizar el servicio y el consumo de combustible en particular, ¿verdad? Bueno, para aprovechar también tu presencia y los minutos que quedan, ¿cuál es tu visión, ya que hablamos de visión a futuro? Porque vos sos precandidata a la Junta Municipal, ciudad planificada, eso es todo un desafío, porque volvemos a lo mismo. Si la gente no acompaña y considera que esa visión sostenible, digamos, va en contra de su bolsillo, de su comodidad, de su estilo de vida, al hábito que tiene, se genera un choque. ¿Cómo plantear entonces una ciudad planificada, ordenada, cuando existe esa realidad también? Tiene que haber una recepción favorable por parte de la gente. En tu caso, ¿cómo vas a desempeñarte en el próximo periodo ante ese escenario? Porque siempre venís con proyectos innovadores y que para la gente resulta a veces chocante. A ver, creo que eso nunca pasó. Quizás sí hay un sector que quiere instalar, ¿verdad? Que tenemos propuestas. Primero que nada, ni un otro concejal que yo sepa en la historia presentó propuestas que tienen detrás estudios técnicos y científicos. En algunos casos son estudios científicos con protocolo de investigación desarrollado con universidades. En algunos casos de las propuestas que presenté. Entonces, yo no ando mucho diciendo yo creo que. Siempre presento datos y digo, acá está el porqué de la necesidad de esto. Entonces, eso creo que abre mucho la puerta a que todo el mundo pueda comprender mejor y entender, ¿verdad? Y no quedarse con los titulares, porque también tenemos un portal de transparencia donde subimos todo lo que presentamos. Entonces, si hay un sector que quiere instalar de que una propuesta que va en contra de la gente, ahí está la propuesta para que se pueda analizar y entender si va en contra de la gente o no, o si implica que esa modificación significa una mejora para la mayoría, ¿verdad? Que siempre es la búsqueda de cualquier político, mejorar la calidad de vida de la gente. O que al menos tenga acompañamiento en la Junta o por parte del Ejecutivo, que en este caso, no sé cuál es tu evaluación, ¿ha tenido acompañamiento de tus colegas, del Ejecutivo, toda la iniciativa que planteaste? Voy a hacer acá un paréntesis, hablando de eso. Entre el 2021, ya porque ni bien asumí, presenté ya 2 proyectos de ordenanza. Y el 2024, de los creo que 14 o 16 proyectos de ordenanza que presenté, 12 estaban cajoneados. Ahora que el concejal Carlos Marino es presidente de la Comisión de Legislación, aunque bueno, me dicen ahí los colegas, no diga cajoneado, nunca te cajoneamos. Bueno, está ahí, nunca se trató. Y las veces que pedíamos días de tratamiento de ordenanza estábamos entre 3 o entre 2. Entonces, y no estaba el presidente de la comisión. Entonces,
era muy difícil que eso marche también, no es cajoneado, está nomás ahí. Ahora, gracias a la presidencia del concejal Carlos Malino, se están tratando los proyectos de ordenanza. No solo los míos, ojo, no solo los míos, eso aclaro, de manera imparcial, los proyectos de todos, y salen y se aprueban y se trata y hay dictamen. Entonces, hubo un sector que siempre trancó. Y se nota demasiado la diferencia cuando ese sector ya no está a cargo de la comisión. ¿Cuál ha sido el argumento para detener eso, para frenar? No hay ninguna explicación. No se llama nomás a tratar. Ahora cambió, por suerte. Mirando hacia adelante. Ciudad planificada, ordenada, que los cambios a veces son cuestiones que afectan a la costumbre de la gente. Yo creo que la ciudadanía encarnacena, no es que creo, está comprobado que la ciudadanía encarnacena tiene una capacidad increíble de adaptarse. Nosotros tuvimos una transformación inédita a nivel mundial del 2005 al 2012, 7 años de una destrucción masiva de lo que fue nuestro patrimonio, de 800 hectáreas inundadas. Y hoy en día sabemos, no es que le diste el Ferrari al que no sabía manejar. A nosotros nos dieron acá el Ferrari, la ciudad más linda del país, pero la sabemos manejar. El encarnaceno, y podemos mejorar, ojo, el encarnaceno, porque se dio cuenta de que hay mucha gente que está en un estado de ocio y relajación, le da paso a la gente, por lo menos en la costanera. Vamos a buscar que eso siga en otros lugares de la ciudad, pero el peatón tiene prioridad. Todavía no es el 100% de los automovilistas, pero una gran mayoría. O sea, nosotros, y creo que eso hay que resaltar, el encarnaceno, la ciudadanía encarnacena, cuando se demuestra que las acciones están fundamentadas, cuando uno se toma la molestia de explicar, cuando se es transparente, entiende. Entonces nosotros vamos a ir por ese camino, ¿verdad? Así como en su momento acompañé la elaboración del Plan Encarnación Más, que es algo que defendemos porque no existe una ciudad que haya llegado a un nivel de desarrollo sin planificación. Defendemos ese tipo de procesos. La ordenanza de edificabilidad que logramos que se apruebe contra viento y marea tuvo procesos participativos ejemplares, participación de gremios, de universidades. Dimos el ejemplo de una forma distinta de hacer las cosas. No solo en un discurso, no solo en creencias, en hechos concretos de no hablar nomás de una red de bicisenda y moverse en auto. Claro. Entonces, ¿Te condiciona en cierta forma haber dimos, tenido ese discurso de que hay que andar en bici, sostenibilidad para hoy día andar en bici, o no va por ahí el tema? Yo me muevo en bici desde 2014, hace más de 10 años, ¿verdad? Hace 12 años ya, que elegí moverme en bici después de ciertas oportunidades que tuve, ¿verdad? De estar en el extranjero, también de la formación que tengo. Y es una reflexión consciente y es una elección, ¿verdad? Es una elección. No es que tampoco todos mis traslados son en bici. Cada vez que puedo y siempre que puedo lo hago en bici. Me siento mejor. En todos los sentidos posibles me siento mejor, ¿verdad? Y yo creo que más que discursos, nosotros tenemos documentos y tenemos un testimonio de vida. O sea, si yo quiero hablar de políticas públicas hacia la sustentabilidad, pero mi forma de vida no es sostenible o sustentable, y eso sí son discursos. Nosotros tenemos una convicción basada en nuestra práctica, en formación, en datos, en cómo vivimos y cómo trabajamos. O sea, nosotros no hablamos de transparencia a nivel discursivo. Como movimiento creamos un portal de transparencia. Nosotros no hablamos de rigor técnico al nivel discursivo. Nosotros sometemos nuestro trabajo al rigor y a la evaluación de magíster en urbanismo, en gestión ambiental, en doctores en ingeniería en las universidades y sale positivo. O sea, tenemos documentos, tenemos testimonio de vida, de forma de trabajar, no solo en la política, también en la profesión. Mi estudio de arquitectura creo que hasta ahora es el único que tiene premios internacionales a nivel de encarnación y eso tiene un porqué, ¿verdad? O sea, nosotros no es que estamos solamente en el discurso o en las palabras, ¿verdad? O sea, hay una integralidad, ¿verdad? Innegociable en muchas cosas, de lo que sabemos, no es solamente una cuestión de creencias, que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, seguir siendo íntegros,
No es decir una cosa y hacer otra cosa, sino trabajar de la forma en la que seguimos trabajando, de forma íntegra, porque así es como vivimos. Así es como me educaron, ¿verdad? Y así es como sé que le voy a poder ayudar a la comunidad, ¿verdad? No con ciertos intereses y dobles discursos y conveniencias, ¿verdad? Bueno, ayer presentaste la minuta, para ir cerrando. Ayer presentaste la minuta. ¿Qué proceso sigue? ¿Se tiene que estudiar en El comisión? martes se trata en comisión. Eso es algo que en realidad, como dije, ya venimos trabajando, solo que se va ajustando a Ya. cada escenario. Esto es algo que ya venía del 2022, 2023. Ahora hay una última versión otra vez que es como la quinta ya ajustada a este itinerario particular. Queremos igual otras mejoras como evitar giros a la izquierda en las avenidas. O sea, va a haber a futuro una propuesta de reorganización. Tenemos que terminar ciertos estudios de reorganización del itinerario y cosas que van a hacer fluir mejor el tránsito, pero sobre todo el transporte público, ¿verdad? Solo que hay que hacer que eso nos riña con las, digamos, las mejores prestaciones posibles del servicio para los usuarios del transporte. Gracias, concejal, por acompañarnos. Gracias a vos, un saludo a la audiencia. Keiji Ishibashi, concejal municipal. Hacemos un corte. Ya cerramos. Hasta mañana. Radio Paraná 80.